Poner aquí el tiempo para... Vamos a estudiar esta mañana el capítulo 31 del libro de Números. Cuando yo le pedí a Beto hacer el estudio de de esta parte del capítulo, me gustó mucho porque me permitió conectarlo con Éxodo 16, que casualmente también me tocó dar el devocional. Y me gustó porque me permitía como poder hacer un principio y un final de la historia. Y fíjense que aquí en el versículo 1, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Me gustó mucho este comienzo porque nos permite ponernos como en una línea de tiempo. Y en función de esto, tener claro en dónde nos estamos poniendo en la historia. Estamos ya a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y desde el versículo 1 del capítulo hasta el versículo 8, podríamos hablar acerca de la obediencia del pueblo. Dice aquí el versículo 3, y Moisés le dijo al pueblo, escojan hombres de guerra, y estos hombres de guerra fueron a la batalla. Luego, desde el versículo 8 en adelante, hasta el versículo 24, podemos hablar nuevamente de la desobediencia del pueblo, porque la instrucción que les da Moisés era que mataran a todos los madianitas, y ellos dejaron lamentablemente a las mujeres, y él les dice, no, es a todo lo que yo les mandé. Y luego, desde el versículo 24 hasta el versículo 43, el pueblo obedece nuevamente a Dios. ¿Sí? Y voy a quedar aquí con el versículo 43. Fíjense que el versículo 43 dice, el total entregado a los israelitas sumó 337.500 ovejas y cabras y 36.000 cabezas de ganado y 30.500 burros y 16.000 muchachas vírgenes. ¿Por qué les quiero leer este versículo? Porque al final dice en el 47, dice, y la mitad de lo entregado al pueblo, Moisés tomó una de cada 50 prisioneros de animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo se realizó como el Señor lo había ordenado. Nuevamente el pueblo se enfoca en la obediencia. Luego, desde el versículo 48 al 54, estos versículos voy a dar para podérselos leer, hermanos, porque nos permite a nosotros establecer el punto central del capítulo. Dice, después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron, nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos, brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Me gustó mucho como lo dice aquí
esta versión. Entonces, fíjense, para ir más o menos poniéndonos en tramos como de la historia. Obediencia al pueblo del versículo 1 al 8, versículo del 8 al 24, nuevamente la desobediencia al pueblo, del 24 al 43, la obediencia del pueblo, y del 48 al 54, el reconocimiento del pueblo a Dios para tener esa identidad. Fíjense que yo les comentaba que esto nos permitía conectarnos con el capítulo 16 de Éxodo, porque aquí ya estamos terminando la historia, ese peregrinar por el desierto, y allá lo estábamos apenas empezando. Me gusta porque aquí nos da esa línea de tiempo y en Éxodo 16 también nos permite eso, porque el versículo 1 y 2 dice que a los 15 días de haber pasado el segundo mes, el pueblo empezó con sus murmuraciones y con sus quejas ahí con Moisés y Aarón. Entonces, fíjense qué pasa. Ahí estamos empezando apenas en el desierto, hermano. Y desde el principio, el Señor lo que quería era que ellos pasaran a la tierra prometida. Pero este desierto era necesario para que la mente de este pueblo desobediente que vemos allá en Éxodo 16, murmurador, pendiente era de que si tenían carne y no tenían pan y todas esas, que al final eso sí se transformó en lo que ese pueblo terminó siendo, un pueblo idólatra que tenía que morir en ese desierto para que pudiese renovar su mente y poder decir como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece y entender la identidad de lo que era en realidad el pueblo de Dios. Y esto pasa, eso es una sombra incluso de nuestra misma situación como cristianos, incluso de nuestra situación previa al cristianismo, porque si hay una sombra del evangelio es en justamente ese peregrinar. El pueblo necesariamente tenía que morir allí, esa generación, para que pudiera estar preparada una nueva generación renacido para entrar a las promesas, para entrar a una vida nueva, a una tierra prometida. Entonces, hermanos, nosotros a lo largo de nuestra vida pasamos justamente por estos desiertos, no porque el Señor necesite afligirnos, nosotros necesitamos entender, reconocer a Dios, como lo reconoció el pueblo acá desde el 48 al 54, y entender nuestra identidad, entender que en ese desierto que podemos incluso estar pasando, el Señor también nos cuida. Ese era uno de los detalles que quería conversar también, porque muchas veces se habla de que el desierto es como que la ocasión o el espacio en el que el Señor necesita para mostrarte su grandeza, y creo que eso está totalmente desviado el Señor no necesita arrodillarte para hacerse ver grande delante de ti. Nosotros necesitamos arrodillarnos, que el Señor a través de, 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 de alguna manera puede ser quizás de este desierto, que nosotros tengamos ese colirio en los ojos para poder ver que Él en realidad es más grande que nuestra aflicción, es más grande que lo que está. Es nosotros lo que necesitamos ver eso. Es nosotros lo que necesitamos entender, reconocer a Dios para poder entrar a esas promesas, a esa tierra prometida. Desde el principio el Señor quería que el pueblo entrara de una vez, pero el pueblo se desvió. Y sin embargo, en medio de la aflicción del desierto, el Señor cuidó de ellos con el maná, cuidó de ellos cuando estaban con la mortandad y
la enfermedad que tenían y que tenían que ver a la serpiente. Es importante que nosotros entendamos que incluso en la aflicción, la aflicción quizás nos permite entender ciertas cosas, pero es en ella en donde nosotros tenemos que entender que no por causa de ella es que nosotros somos redimidos, es por causa del Señor, nuestra fe en el Señor. Santiago dice que debemos gozarnos cuando nos hallamos en diversas pruebas, pero el versículo completo dice, sabiendo que la fe, la paciencia tiene su obra completa cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nuestra fe está puesta en el Señor. Es sabiendo que el Señor está con nosotros en el desierto, es sabiendo que el Señor está con nosotros en medio del fuego de prueba. Esa es la diferencia, esa es la alegría que nosotros tenemos, que el Señor está con nosotros en nuestra barca, que el Señor nos dijo, yo los voy a llevar al otro lado. El Señor nos dijo, yo les voy a dar la tierra prometida, de la cual fluye leche y miel. Él nos la va a dar. Es por eso que nosotros en medio quizás de la aflicción podemos estar confiados, como lo decía el cántico que estábamos entonando anteriormente. Es importante que nosotros tengamos eso claro, porque eso nos va a permitir a nosotros entender que si nosotros reconocemos a Dios en en las diferentes situaciones que estemos atravesando en nuestra vida y entendemos la identidad que tenemos, va a ser mucho más fácil poder llegar a la tierra prometida. Va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos, así como el pueblo de Israel, reconocerlo y poder estar ya ahí a la puerta. Veamos que este pueblo pasó de una murmuración en Éxodo 16 por pan y carne, a este pueblo, a estos jefes de las casas, que le dicen a Moisés, mira, de la parte que nos tocó el botín, todo eso se lo vamos a ofrecer al Señor. Todo eso porque al Señor le pertenecemos. Era necesario pasar por ese desierto para que ese pueblo, esa idolatría, esa necesidad de las cosas físicas pasaran a un segundo plano y esta gente pudiera entrar a la verdadera, a las verdaderas promesas. Y nos pasa a nosotros igual con el viejo hombre. Es necesario que ese viejo hombre muera en las aguas del bautismo para resucitar a una vida nueva con Cristo. Hermanos, cuando nosotros a veces pasamos por esos desiertos, es porque necesitamos quitarnos esas trazas de la esclavitud del pecado, que no nos permiten entrar plenos a la tierra prometida de bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. La palabra dice que Él ha preparado estas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y leímos cuando estudiábamos las cartas de Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, a veces hay que nosotros poder tamizar un poquito este tema de la aflicción para saber cuál de ellas nos permite verdaderamente acercarnos al Señor y cuál de ellas son consecuencias de nuestras concupiscencias y pecados, de esta tosudez también que tenía el pueblo de Israel, de esa rebelión como en la rebelión de Coré, y esa rebeldía quizás está también presente en nosotros, y hasta que nosotros no nos deslastremos de eso, que no desterremos eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos entrar a esas promesas, a esa tierra prometida que el Señor tiene preparada de antemano para nosotros. Nuestra mente tiene que estar clara en que tenemos que reconocer a Dios en nuestras vidas. Dice Proverbios 3, versículo 6, reconoce al Señor y Él enderezará tus caminos. Reconozcamos a Dios en nuestras vidas, reconozcamos a Dios en el desierto, sabiendo que esta lucha no la peleamos nosotros,
la pelea el Señor por nosotros, sabiendo que la victoria es segura, porque el Señor es el que va delante de nosotros. Vamos a orar, hermano. Señor, adoradísimo y excelentísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por la vida, por la salud, porque sabemos, Padre, que eres tú el dador de todas las cosas, Señor. Permítenos, Padre Santo, a través del alimento espiritual, Señor, poder fortalecer nuestras vidas, reconocerte, Señor, en nuestras vidas, lo misericordioso que eres con nosotros, Señor, al permitirnos cada mañana, Señor, poder disfrutar de la comunión de los hermanos, el poder estar acá, el poder servirte, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú tienes promesas hermosas preparadas de antemano, Señor, para nosotros. Permítenos entender, Padre, tu palabra para poder vivir la vida de cristiano que necesitamos, Señor, para salir de muchas veces estos desiertos, Padre, en los que cavilamos, en los que lamentablemente andamos errantes muchas veces, porque no te reconocemos, Señor, porque no identificamos, Padre, tu mano poderosa que está allí sustentándonos y cuidándonos, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que en medio de la aflicción, tú estás con nosotros. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, Padre Santo. Y por eso sabemos, Señor, que ese momento de angustia, Padre, va a ser por un poco de tiempo, Señor. Porque la vida misma, Señor, simplemente es neblina, Padre, sabiendo que vamos a estar delante de tu presencia, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Padre, para entender que no somos ciudadanos de esta tierra, Señor, de este desierto, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, que es mucho más potente y, y, y necesitamos una mente más espiritual, Padre, para poder entenderlo. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú el que esté enderezando nuestras sendas, Señor, enderezando nuestras vidas, para poder caminar hacia las promesas que tú tienes preparadas para nosotros. Oramos a través de tu Hijo Jesucristo Santo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.